En el día de hoy vamos a presentar la primera mesa de lo que sería el día, cuyo tema es territorialidades urbanas y rurales. Mi nombre es Mauro Iván Lescano y tengo el placer de ser el moderador de hoy día. Vamos a primero presentar a nuestros ponentes, luego ellos van a tener entre 10 y 15 minutos para hablar y después de eso tendremos una charla de preguntas. Primero vamos a presentar a Maritza Paredes. Maritza Paredes, cuyo tema será extractivismo, poder y legalidad hacia una sociología de los territorios dependientes, será su tema. Es profesora principal en el Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Enseña en la sección de Sociología y ha sido directora de su programa de doctorado. Su especialidad es la sociología política y su investigación se centra en cómo el capitalismo global, en su versión extractiva en América Latina, moldea la relación fundamental entre política y sociedad. Ha publicado diversos artículos sobre los efectos políticos y multiescalares del capitalismo extractivista, explorando las dinámicas entre los actores en territorios ricos en recursos como los mineros, así como estas interacciones configuran prácticas, instituciones y equilibrios de poder. También ha investigado la intersección de este capitalismo con nuevas narrativas verdes y de transición climática, analizando cómo estas reconfiguran y tensionan las visiones de los actores sobre la relación entre territorio, naturaleza y poder. En esta línea se encuentra finalizando la ejecución del proyecto Visiones Indígenas para la Justicia Climática, financiado por la Cooperación Internacional de Canadá, y que se ejecuta con pueblos indígenas en áreas naturales protegidas de la Amazonía y de los Andes. Finalmente, este año ha ganado una beca del Programa Nacional de Investigación Científica, Prociencias del Perú, para avanzar en su investigación sobre economías extractivas ilícitas y sus efectos en la erosión de la democracia, el medio ambiente y las representaciones territoriales de estos espacios. La profesora Paredes egresó de Sociología de la PUC, tiene una maestría de la Universidad de Columbia en Nueva York y recibió su doctorado en Desarrollo Internacional en la Universidad de Oxford. Ahora, nuestro siguiente ponderado será Frederica Berkeley. Es antropóloga por la Universidad Pontificia del Perú y del London School of Economics and Political Science, doctorada en Historia por la Universidad de Barcelona. Ha sido docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la sede Ecuador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Investigadora en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana con sede en Iquitos. Su trabajo de investigación y publicaciones se centran en los procesos históricos, sociales y económicos de la Amazonía y de los territorios indígenas, así como en la situación de salud colectiva de los pueblos indígenas. Desde el 2015 trabaja en los Centros de Políticas Públicas y Derechos Humanos, Perú Equidad, que actualmente preside. Nuestro tercer invitado será Julio Calderón, quien es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica desde los años 80, doctor sobresaliente por la Universidad Nacional de San Marcos y maestro con honores por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México, profesor principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor del Lincoln Institute of Land Policy de Cambridge, Estados Unidos, investigador del Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica del Perú. Ha sido investigador visitante de la Universidad Complutense de Madrid, visitante fellow del LILPIP y visitante Scholarship Program del Korean Research Institute of Human Settlement de Corea del Sur. Autor de 27 libros y 79 capítulos de libros y artículos en revistas académicas, entre ellos ¿Qué ciudad es esta?, La cuestión urbana en el Perú de 1945 a 2024, La segregación especial en las ciudades de América Latina, La ciudad ilegal, Lima en el siglo XX y Los pobres urbanos y la propiedad. Ha sido expositor en más de 80 congresos internacionales en América, Europa, África y Asia. Y nuestro cuarto ponente será Alejandro Díez, cuyo tema será Dimensiones, territorialidades y propietarias de la seguridad de la tenencia y el despojo en ámbitos rurales peruanos. Alejandro Díez es antropólogo e investigador en temas sociales y rurales, con especial énfasis en la organización y las relaciones políticas y económicas de poblaciones costeñas y andinas en el Perú. Es graduado y licenciado por la Universidad Católica del Perú y es doctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Ha trabajado en investigación para el desarrollo en el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado y desde el 96 se desempeña como profesor en la Pontificia Universidad Católica. Ha sido coordinador de la especialidad de Antropología en pre- y posgrado y miembro de los consejos de la Facultad y del Departamento de Ciencias Sociales. Fue jefe del Departamento de Sociales. Y nuestro comentarista el día de hoy es María Isabel Remy de la IEP.
quien es socióloga por la Universidad Pontificia Católica del Perú, diplomada en estudios en profundidad de Historia y Civilización por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Es investigadora principal del IEP, ha sido directora del Centro de Estudios y Promoción Campesinada de Piura por 7 años. Se desempeñó por 17 años como investigadora y directora adjunto del Centro Bartolomé de las Casas del Cusco. Ha trabajado temas de historia, económica y política sobre sociedades rurales. Entonces, ahora tengo el placer de darle la palabra a Maritza Paredes. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por venir a estas horas de la mañana a esta mesa, por la invitación a presentar junto a colegas cuyo trabajo admiro tanto y me han enseñado tanto. Yo voy a ensayar proponer unas ideas que se encuentran articuladas al título que propuse, Extractivismo, Poder e Ilegalidad, ¿no? Hacia una sociología de los territorios dependientes. Son ideas y reflexiones. Esta vez me he animado a no presentar un artículo o un empírico y esperemos que podamos discutirlo. A mí me sorprende hoy que estamos y nos encontramos en un punto crítico para las sociedades latinoamericanas, donde las dinámicas globales del capitalismo extractivo no solo persisten, sino que se expanden y transforman bajo nuevas lógicas. La mega minería, la agricultura intensiva de exportación, soja, palma, ¿no? La explotación forestal y los cultivos ilícitos, coca y otros, están remodelando territorios, afectando profundamente la vida de quienes habitan en esos entornos y de los países que dependen de estas economías. En este contexto, comprender las diversas formas de acción colectiva política que surgen en estos espacios se vuelve crucial para repensar las relaciones entre la sociedad y el capitalismo en el Perú y en América Latina, así como para entender las dinámicas políticas en torno a estos actores productivos cruciales más allá de Lima y la reconfiguración del poder en el marco de la expansión extractiva. Propongo para ello, entonces, esta noción de territorios dependientes, para entender cómo, en diversos entornos extractivos, legales e ilegales, las dinámicas revelan transformaciones profundas en el poder y la política, producto de las acciones políticas colectivas que emergen de la sociedad en estos espacios extractivos. Me parece que esta noción nos puede servir como una herramienta analítica para examinar la complejidad de estas interacciones en un marco de globalización cada vez más intenso. Y abro un paréntesis para explicar que uso acción colectiva política en lugar de movilización, porque nos permitirá abarcar una gama más amplia de acciones colectivas, tanto contenciosas como no contenciosas, emergentes del conflicto social en estos territorios. Un conflicto que no solo podemos observar en su manifestación visible, sino también en las formas sutiles y a veces invisibles de su ejercicio. Así, nuestro enfoque busca entender cómo las sociedades locales interactúan con el poder del capitalismo global y extractivo de una manera más amplia y compleja. En realidad, yo quería discutir cómo la teoría de la dependencia ha sido central para entender cómo las naciones periféricas están condicionadas por sus relaciones productivas con los países centrales. Esta teoría nos proporcionó un marco crucial en la segunda mitad del siglo XX para analizar la desigualdad global entre el capitalismo extractivo y los países exportadores de materias primas. Sin embargo, en el contexto de globalización contemporánea, presenta limitaciones significativas. Aunque fue útil en su tiempo, personalmente me parece que no captura adecuadamente la complejidad actual de las relaciones de poder en los espacios extractivos hoy, las dinámicas internas de los países exportadores de materias primas, la política interna, las instituciones, su debilitamiento, los actores sociales, que juegan un papel crucial que la teoría clásica de la dependencia no logra abarcar completamente.
Son varias estas fuentes de complejización de lo local en relación a la expansión del extractivismo de finales de los años 90. Yo mencionaría primero la rápida expansión del extractivismo mismo, que ha sido impulsada por el neoliberalismo y el desarrollo tecnológico, que ha facilitado la explotación de áreas antes inaccesibles. Y no solo estoy hablando de la minería ilegal, por ejemplo, ¿no? Sino, por ejemplo, el uso de drones y GPS para el tráfico de tierras en la Amazonía hoy. Este fenómeno ha intensificado una interdependencia dinámica entre un nuevo centro global, que ahora incluye a la China, por ejemplo, y numerosos territorios periféricos. Esta territorialización del extractivismo desafía la visión unidimensional de la teoría de la dependencia que se centraba en las relaciones entre los estados-nación del capitalismo global. Segundo, creo que también hay una intensificación de las conexiones globales y locales que ha generado una red mucho más compleja, donde los actores locales están cada vez más integrados en las economías globales. Esta integración significa que los actores locales no solamente se ven afectados por las fluctuaciones de estas economías, sino que también influyen en ellas. Las multinacionales operan a nivel global, conectando mercados financieros internacionales y amplificando los impactos a escala local. En tercer lugar, también es interesante tomar en cuenta las transformaciones recientes impulsadas por la globalización y los principios normativos modernos que están ligados a estos procesos económicos y que han reconfigurado estas relaciones en los territorios. Este proceso ha ampliado la idea de igualdad y diversidad y ha movilizado redes globales que defienden la justicia social y ambiental y han potenciado la acción política local. María Estela Suampa ha señalado que esto ha generado un giro ecoterritorial, lo ha llamado ella, donde los discursos y resistencias locales están permanentemente reconfigurando el poder y desafían las estructuras impuestas por este extractivismo. Sin embargo, también, y en un cuarto lugar mencionaría, ¿no?, la noción de autonomía local ha ganado protagonismo. Hemos sido testigos de las iniciativas políticas descentralizadas que buscan fortalecer municipios y regiones, y aunque la efectividad práctica de estas instituciones nuevas puede variar, en el imaginario político contemporáneo, las localidades subnacionales y sus autoridades, los alcaldes, han adquirido una considerable margen de acción y de autonomía. Sin ellos es imposible pensar hoy día lo local. A esto hay que sumar que esta mayor interconexión también ha llevado a una mirada o a un foco, ¿no?, en la atención en los individuos en estas zonas rurales y territoriales, promoviendo la valorización de las individualidades junto a las identidades colectivas. Este cambio desafía las autoridades comunales y tradicionales de poder y plantea nuevas tensiones entre expectativas colectivas y reconocimiento individual y cómo eso se traduce en nuevas dinámicas de poder. Y a esto se ha sumado la tecnología, que también ha democratizado el acceso a la información, reduciendo el control que los actores nacionales, especialmente el Estado, ejercen como mediadores entre las instituciones y la sociedad. Esto ha puesto en tensión viejas fórmulas de poder como la intermediación de los partidos políticos o de las tecnocracias sobre lo que es un buen gobierno o no, por ejemplo. Ya ha promovido una dinámica más distribuida y compleja en las relaciones de poder. Nosotros creemos que la globalización del capitalismo, entonces, además, no se ha limitado en estos años a la expansión de prácticas legales, como lo había dicho antes. También ha facilitado el crecimiento de un capitalismo ilegal. Este fenómeno ha transformado los espacios locales, sobre todo desafiando a las instituciones estatales para mediar y regular estos espacios. El crecimiento de economías ilegales en el Perú y en América Latina
sobre todo las economías extractivas ilegales, está relacionado directamente con los procesos de globalización y el debilitamiento, no solo del control estatal, sino de la idea del control estatal y de su necesidad para reproducir la vida social en estos territorios. La expansión del capitalismo, entonces, ha llevado a un desarrollo de economías paralelas y prácticas ilegales que son legítimas muchas veces para las personas y que sirven para la reproducción de la vida social. Todas estas dinámicas nos sugieren que aunque la dependencia sigue siendo un tema vigente, es necesario revisar los lentes con los que la miramos para capturar la complejidad actual de las relaciones contemporáneas entre el capitalismo global y las sociedades en las que opera. La desaparición de unas características particulares de esta dependencia no implica necesariamente la eliminación del fenómeno como mecanismo social, sino su evolución en expresiones históricas distintas. La dependencia en realidad no ha desaparecido, pero ha cambiado en sus formas de expresión y en los lugares en donde opera. Por eso proponemos que para abordar este problema, la noción de territorios dependientes nos permite entender la historia y la diversidad de las modalidades de acción política colectiva que entran en relación y configuran el poder extractivo. Esto debido a los territorios dependientes, por definición, expresan una construcción social y simbólica que surge de la acción social, del sentido colectivo que logran los actores y no solo representan de forma pragmática una delimitación geográfica o la delimitación administrativa política o la contención de recursos. Los territorios dependientes, como los planteo, expresan por definición una acción política colectiva que está en constante disputa y negociación, reconfigurando continuamente el poder en esos territorios, un poder que implica el poder de denominación de estos territorios. Por lo tanto, su carácter y medida de dependencia. ¿Es esta una región minera? ¿Es esta una región agrícola? ¿Es este un valle cocalero? ¿No? Déjenme terminar sin ánimos de ser exhaustiva en las implicaciones que esto trae en tres ideas con las que cierro. Primero, creo que esta propuesta nos permite reinterpretar los conflictos socioambientales que han sido numerosos en el Perú, ¿no? Y que han sido calculados, muchas veces medidos, no solamente como tensiones sectoriales ambientales, sino como disputas por la denominación del territorio. Bajo este enfoque es posible dialogar con el influyente ambientalismo de los pobres, pero reconocer que ha ido de la mano con un creciente extractivismo de los pobres. Por lo que es necesario comprender mejor la variedad de interpretaciones y valoraciones que los territorios dependientes otorgan a la naturaleza y su interdependencia con ella. Esta interpretación es crucial porque el poder extractivo y la importancia de estos territorios para el poder central en gobiernos como el Perú es crucial en temas de desarrollo y en el funcionamiento de la estabilidad política. La segunda implicancia tiene que ver con comprender la intermitencia de la movilización visible. Hoy día nos preguntamos por qué quienes se movilizan ayer no se movilizan hoy. Y probablemente Tía María es un buen ejemplo hoy día. Tenía grandes movilizaciones antes, ahora veía hace poco un video en donde la movilización estaba siendo discutida y criticada en la medida en que los que se movilizaban iban pasando por otros pobladores. Es crucial identificar los factores tanto normativos como prácticos que influyen en las decisiones sobre cuándo movilizarse y cuándo negociar. Es cierto que hemos observado casos donde la acción política colectiva ha resistido enérgicamente al capitalismo extractivo, pero en otros casos también vemos una defensa del capitalismo extractivo ilegal. Aunque a menudo los procesos de negociación y colusión en torno a estas prácticas son menos visibles, detrás de ellos se reconfigura el poder de una manera independiente de los actores nacionales políticos y estatales. Estos actores nacionales suelen tener mayor efectividad
cuando el conflicto escala y se forma una mesa de diálogo, pero los silencios indican negociaciones locales más discretos que reconfiguran profundas relaciones de poder a través de la implementación de obras, el suministro de empleos precarios, pero también la administración de la seguridad y la violencia en muchos territorios hoy día cuando se trata de economías ilegales. Y finalmente, creo que esta idea, esta noción de territorios dependientes, nos permite también entender algo que todavía estoy pensando más, que son nuevos imaginarios ciudadanos, que dan sentido a la acción colectiva política frente al extractivismo. En estos territorios, sin embargo, estos imaginarios son híbridos, son ambiguos, por el papel difuso que juegan ambos, las economías privadas y el Estado, las economías legales e ilegales. Durán llamó el leviatán extractivo a las corporaciones que tomaban funciones y roles del Estado. Pero los ciudadanos también han tomado y han encontrado en la hibridez, en la ambigüedad y en las zonas grises, entre el Estado y la corporación, lo legal y lo ilegal, formas de cumplir sus imaginarios ciudadanos, de acceso a la educación, salud, reconocimiento, que no existen de otra forma en los lugares que habitan. Solamente para terminar, un indígena en zonas cocaleras me decía que la coca podía darle los recursos para vestirse, y vestirse implicaba no ser discriminado, ser ciudadano, por la famosa, además, manera de entender que son calatos, ¿no? Y esa manera de entender su ejercicio, el cultivo de la coca, a través de cómo permite el ejercicio ciudadano, creo que es lo que la noción de territorios dependientes nos permite entender, esas distintas formas complejas de resistencias y negociación que se están dando hoy día en el país y que están detrás, ¿no?, de la idea de que más bien no hay acción, que no hay acción política, que estamos más bien en un momento paralizados, pero tal vez esa mirada es una mirada desde arriba que nos está invitando a mirar desde abajo qué es lo que está sucediendo y cómo en la práctica, en la experiencia, los ciudadanos hoy día ejercen acción política colectiva frente al capitalismo global extractivo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Paredes, por su participación y reflexión. Ahorita voy a darle la palabra a Frederica Berkeley. Gracias. Muchas gracias por la invitación de la facultad. Y voy a leer para caber en el tiempo que se me ha asignado y sobre todo para asegurar que podamos guardar un tiempo adecuado para poder intercambiar ideas. Siempre es un riesgo preparar una presentación solo adivinando el marco y referentes con que se ha definido una temática sobre la que a uno lo invitan a hacer una presentación y sin saber de qué hablarán los otros colegas, porque podríamos terminar repitiéndonos. Creo que vamos a terminar complementándonos bien. Me arriesgaré entonces a tejer algunas ideas desde debates en las ciencias sociales que considero relevantes, a pesar de mi relativo alejamiento del campo académico, del ejercicio académico, y haciéndolo desde mi ejercicio profesional en el trabajo con pueblos indígenas de la Amazonía. Para eso he titulado esta presentación Territorios ejercidos, territorialidades ejercidas. Como han señalado diversos autores que han reflexionado desde las ciencias sociales sobre la naturaleza de los territorios y sobre la territorialidad, se trata de conceptos polisémicos y complejos, y puede decirse que su uso y referentes se han complejizado aún más a medida que se han discutido enfoques territoriales como sustento para políticas públicas e intervenciones multisectoriales de desarrollo.
sacándolo, vamos a decir, del closet de la geografía, del closet natural, supuestamente natural de la geografía. La noción de territorio se encumbró en el idioma de las ciencias sociales, fuera de las ciencias políticas, aunque en realidad muchas veces limitado al nacionalismo, vamos a decir, con un enfoque multidisciplinar a inicios del presente siglo, enfatizando la necesidad de una concertación interinstitucional en las intervenciones de desarrollo. Esto después, tras haber surgido en el ámbito internacional de la mano de organismos multilaterales. Se hizo atractivo de inmediato, aunque no necesariamente directamente inteligible, porque para esa época el Perú había dejado de planificar del todo. Nos habían convertido a los tecnócratas del gobierno de que la economía haría todo por sí mismo, entonces no había que planificar ninguna cosa. Recuerdo que en sucesivos encuentros del Seminario Permanente de Investigación Agraria, SEPIA, no ubico claramente las fechas, empezaron a aparecer investigaciones que planteaban un enfoque territorial y en buena medida se enfocaron en sostener la importancia de que las intervenciones de desarrollo en los ámbitos rurales definieran adecuadamente el campo socioespacial, los territorios que los contienen, para hacer más efectivas estas intervenciones. A continuación, el enfoque territorial irrumpió con fuerza en el debate de la llamada nueva ruralidad, donde se procuró superar las limitaciones de las miradas tradicionales de lo rural, contrapuesto a lo urbano y centrado en actividades y actores predefinidos. Se puede decir que, aunque elaborada sobre la idea de que el territorio es una construcción social, es decir, una expresión de relaciones sociales existentes en el espacio, con identidad y voluntad compartidos, esta vertiente abordaba el territorio como una herramienta de desarrollo y no debatía su naturaleza, vamos a decir, sociopolítica. Los territorios de estos estudios eran, como ellos mismos decían, funcionales a las intervenciones. Solo más tarde los enfoques de territorialidad y territorio han incorporado perspectivas atentas al tema de la exclusión del desarrollo y miradas a la descentralización de las decisiones. Pero en general en el Perú y en América Latina ha subsistido una aproximación cercana a la colonialidad, en particular de cara a aquellos territorios marginales, por llamarlos de alguna manera, aquellos que el Estado considera que deben nacionalizarse. Aquí quiero hacer un desvío histórico que nos lleva a un tema que he solido abordar en mis clases de historia de la Amazonía, que es la pervivencia de la teoría jurídica conocida como la doctrina del descubrimiento, tal como ha sido discutida por diversos autores. Su análisis ha tenido poco impacto en la academia y en la política, aunque el año pasado el Vaticano reconoció sus graves consecuencias. La doctrina del descubrimiento, como lo explicó una relatora especial de Naciones Unidas, tiene origen en la ley de la cristiandad en el siglo XV en Europa y sendas bulas papales que otorgaron derechos de dominio a las potencias europeas en las tierras recién descubiertas. En estos territorios, tierras descubiertas, el poder político surge, según la doctrina, de la propiedad, del dominio, y por derecho papal ejerce el poder el que los somete, el que somete a estos territorios, el que descubre los territorios. Asociado a este razonamiento surge la idea de terra nullius, es decir, tierras carentes de seres humanos, porque aquellos habitantes que pasaban a ser del dominium no eran humanos en tanto fueran paganos, gentiles, infieles, es decir, no cristianos. Apoyándose en la doctrina del descubrimiento, cuando los habitantes indígenas originales
de una zona geográfica, no estaban, digamos, bautizados como cristianos, sus tierras podían considerarse baldías, es decir, estar a disposición de las llamadas potencias cristianas para que ejercieran derecho de dominio. Esta antigua doctrina, de persistentes consecuencias, fue transmitida a las repúblicas americanas tal cual, cuando los estados independientes aplicaron el criterio de uti possidetis e hicieron efectiva la herencia de los territorios que desgajaron del Imperio Español. Es decir, la adoptamos hace 200 años, le dimos continuidad hace 200 años. Con la independencia se pretendió que la titularidad del dominio eminente sobre las tierras que los indios ocupaban al momento de la independencia, a la llegada de los colonizadores, no pertenecía a estos como un derecho, porque las nuevas repúblicas habían heredado el dominio que venía de los españoles. En la región amazónica, los pueblos indígenas empezaron a reivindicar la noción de territorios desde la década de 1980, cuando las políticas de colonización pusieron en evidencia que aunque se había dado una tardía ley que permitía acceder a títulos comunales, el Estado continuaba convencido de que sus territorios eran de libre disponibilidad, siendo apenas ellos, los indígenas, los pueblos indígenas, unos meros posesionarios a la expectativa de un título. El concepto de territorio en boca de estos y otros pueblos indígenas del mundo cobró notoriedad a partir del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en la década del 90 y en la siguiente con la Declaración Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Desde entonces también la antropología académica y las ciencias sociales han incorporado como tema de trabajo la territorialidad indígena, como tema de investigación. Y desde la década de 1910, algunos de estos trabajos han acudido al concepto de territorialidad vivida, destacando que los actores indígenas se vinculan, imaginan y planifican el futuro en relación a su entorno, es decir, a su territorio, como lo recogió la revista antropológica en el año 21, o con un enfoque de derechos para analizar los impactos de las superposiciones de las jurisdicciones, no solo las superposiciones de linderos, las superposiciones de fuentes de autoridad. En otros países de la región estos debates se han trasladado a debates constitucionales que terminaron por reconocer jurisdicciones indígenas sobre tierras originarias con distintos formatos, como nuevas circunscripciones políticas, reglas especiales para los municipios, para la municipalización, etc. Aquí en el Perú este debate no se ha abierto en la academia porque no ha tenido lugar un debate constitucional o van juntos, que obliga, que hace que los pueblos indígenas no estén acompañados ni por la academia ni por los políticos en un debate, en una batalla para ser reconocidos como sujetos políticos. Sorprenderá tal vez a algunos de ustedes que en el Perú, pese a la profusión de instancias administrativas y hasta leyes y reglamentos que hablan de pueblos indígenas, realmente no están reconocidos, solo se reconocen la existencia y la personalidad jurídica de las comunidades. El Ministerio de Cultura ha acudido incluso al Tribunal Constitucional para impedir su reconocimiento, porque, lógicamente, sin titulares de derecho, el Estado puede argumentar que no hay razón para reconocer el derecho político al territorio y puede seguir considerando sus tierras como tierras de libre disponibilidad. Diversos pueblos en el Perú han dado paso a la reconstitución de sus territorios y de su institucionalidad para poder gobernarlos. Y porque el Estado peruano no ha desarrollado un marco jurídico para dotarlos de personalidad jurídica, estos pueblos han decidido no esperar a que el Estado, la sociedad,
reconozca su existencia sin dejar de intentar obtener este reconocimiento, han señalado que ejercen su gobierno porque no necesitan esperar la autorización para poder existir y para poder gobernar. Desgraciadamente, varios de estos gobiernos territoriales autónomos, como muchos de ellos se autodenominan, en estos tiempos enfrentan la tarea de gobernar sus territorios teniendo que concentrarse, como lo ha presentado Maritza, concentrar mucha de su energía en combatir y defenderse de las economías ilegales que hacen inviable el gobierno de un territorio. De paso, ayer los Wampis expulsaron a varios ciudadanos chinos que pretendían establecerse como mineros. Pero aún en estos contextos, su voluntad de gobernar deja mucho para aprender. He acompañado en los últimos meses a delegaciones del gobierno Wampis, a reuniones con autoridades responsables de la interdicción de la minería ilegal. En una última ocasión sorprendieron al alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la PCM con su sofisticado análisis de las redes de corrupción de la policía que hacen fracasar los sucesivos operativos, su insistencia en la necesidad de hacer inteligencia financiera para analizar los vínculos financieros en su territorio entre minería ilegal y narcotráfico, su planteamiento de la necesidad imperativa de proteger las fronteras con Ecuador, que es una coladera de armas y oro, y planteando la importancia de implementar una alianza con la población local, con el gobierno Wampis, para la defensa de este territorio. De hecho, los Wampis han financiado parte de la logística de estas intervenciones en al menos 2 ocasiones, por lo que su frustración de cara al Estado es aún mayor. Y es porque hay una territorialidad existente y una voluntad de gobernar sus territorios que trabajan para crear canales de diálogo y en varios campos han celebrado convenios con instancias del Estado para tratar de mejorar servicios, eficacia de gasto, etc. La paradoja es que el Estado continúa negándose a reconocerlos, negándolos como sujetos políticos, pero en la práctica llevan a cabo numerosas concertaciones. La invitación de la facultad para hablar sobre territorios creo que nos da una oportunidad para llamar la atención acerca de la contribución que la universidad puede y debe hacer a partir del reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas y el derecho al territorio, para discutir y formular con ellos propuestas sobre el ordenamiento jurídico, administrativo, los mecanismos de concertación, de coordinación, la autonomía, que hagan viable el derecho a gobernar sus territorios, tener territorios seguros para el futuro. Esto es tanto como revertir la doctrina del descubrimiento, que tiene aún un peso sustantivo en la manera de pensar el Perú. Gracias. Muchas gracias, profesora Berkeley. Ahora le damos la mano a Julio Calderón. Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Yo voy a hablar sobre la territorialidad pero urbana, ¿no? que tiene que ver más bien en las ciudades, a diferencia de las otras exposiciones. Y quiero empezar con 2 anécdotas. Hablaba con una empleada doméstica que me decía que había invadido un cerro en San Juan de Lurigancho, ¿no? Porque ella era de Huánuco, trabajaba en Lima y quería tener una vivienda. Entonces yo le dije, ¿y cómo dejas tu lote? Me dice, no, mi tía me lo está cuidando, ¿no? O sea, una serie de redes de protección de una invasión. Una segunda anécdota es un estudiante mío en San Marcos, ¿no? Que me dice que es de Ayacucho y que estudia en San Marcos porque San Marcos está más cerca que la Universidad de Huamanga, ¿no? Entró a San Marcos
y me cuenta que ha invadido un terreno en Manchay con su hermano, ¿no? Y que están cuidando el terreno porque esa va a ser la casa de su familia en Lima. Ustedes saben que la gente tiene casas en varios pisos, ¿no es cierto? En La Puna, en provincia, en Lima, en Pisco, etcétera, ¿no? O sea, son multiterritoriales, digamos, ¿no? Entonces, estas anécdotas en realidad tienen que ver con los hábitos, ¿no? Pero no voy a hablar ahora de los hábitos, sino de la territorialidad como la apropiación de un territorio, ¿no? Y ahí quería señalar cuatro advertencias. Una es que si bien en la geografía ha habido un desarrollo de la territorialidad, en la sociología urbana, que es lo que yo practico, se ha usado más el concepto de espacio, pero de espacio contenedor, ¿cierto? Como telón de fondo, digamos, el espacio donde está la gente ubicada, no un espacio relacional. Esa es una característica de la sociología urbana, probablemente de la antropología urbana, ¿no? Dos, espacio y territorio no son lo mismo, ¿cierto? Como dice Rafestan, primero es el espacio y después es el territorio, pero no se deben usar como sinónimos, todo el mundo los usa como sinónimos. Tres, la territorialidad es indisociable de los grupos de poder, y ahí tiene que ver también el control y la distribución del territorio, ¿no es cierto? Cómo se delimita un territorio manifiesta aspectos de control, ¿no? Y cuatro, que si bien las ciencias sociales han abordado este tema como espacio contenedor, ¿no? Y también con el reduccionismo social, es decir, se ha pensado que la sociedad determina el espacio. Eso ya cambió con el giro espacial, Antonio Guides, Waller, hace años, ¿no? Pero acá todavía no hemos cambiado muy bien, y como dice Doreen Massey, siempre vemos la sociedad como que está parada sobre la cabeza de un alfiler, ¿cierto? O sea, no consideramos al espacio su relación con la sociedad. Bueno, tras estas características, quiero pasar ahora a lo que yo considero es el contexto social e histórico, ¿no? Tenemos como ustedes saben, los pueblos jóvenes, las barriadas tienen tres grandes etapas, ¿no? La invasión desordenada hasta 1960, la barriada asistida hasta 1990 y después viene la política de libre mercado, cuya característica central es que se abandonan los programas de acceso ordenado al suelo, ¿cierto? O sea, el Estado ya no hace Huaycán, ya no hace Villa El Salvador, ya no hace Huáscar, ya no hace Pachacute, ¿no? Se considera que el mercado va a resolver los problemas, el Estado disolvió estos programas y entonces se empezó a invadir por aquí y por allá y vino el mercado ilegal de lotes, ¿no? O sea, lo que llamamos acá tráfico de terrenos, en otros lugares se llama el urbanizador social. Hay varios gráficos, déjenme verlos rápidamente. Bueno, primero tenemos ahí la población en asentamientos humanos desde prácticamente 1956, que tenemos los primeros registros. Como ustedes ven en Lima, la población ha crecido tremendamente, ¿no? Hoy día estamos en más de 4 millones de pobladores habitando en pueblos jóvenes en Lima, ¿no? Hubo un pequeño bache en el inicio del siglo XXI, ¿no? Pero la población ha crecido tremendamente. Obviamente no estamos contando acá pues a los pueblos jóvenes que ya no son pueblos jóvenes, ¿no? O sea, Villa El Salvador Viejo ya no aparece en esta contabilidad. Acá solo aparecen los que no tienen pista, vereda, agua. Ya Villa El Salvador, Comas Viejo, eso ya no está acá. Si lo sumáramos, obviamente estaríamos hablando del 70 al 75% de la población de Lima. Acá tenemos, sin embargo, la población disminuyó, pero lo que nunca disminuyó fueron los asentamientos humanos. Los asentamientos humanos siguieron creciendo, aunque la población disminuyó. Claro, hoy día estamos ya
casi llegando en Lima a 4.500 asentamientos humanos, ¿no? Con 4 millones de habitantes, ¿no? Como ustedes ven, el gráfico es en la época del libre mercado que esta situación explota, ¿no es cierto? Tanto en población como en asentamientos humanos. El porcentaje de la población barrial en Lima también ha aumentado, ¿no? Digamos que del 10% que Matos Mar detectó en la década de los 50, hemos pasado al 48% de población de Lima. Nunca habíamos llegado a este nivel. Como ustedes ven en el gráfico de la izquierda, prácticamente esto también sube en la época de libre mercado. Y el último dato importante es la densidad. Habitante, asentamiento humano. Como ustedes ven, la época de los 70 y los 80, que fue la época de los programas ordenados de acceso al suelo, de Vía El Salvador, había un promedio de habitantes por asentamiento mucho mayor que lo que hay ahora, aunque ha subido un poco entre el 2002 y el 2007. ¿Por qué no hay más datos? Porque cuando se hizo el censo del 2017, el Estado peruano decidió no encargarle al INEI el censo de barrios urbanos marginales. Fue una decisión política, como yo siempre digo, matar al mensajero, ¿no es cierto? Como siempre nos da malas noticias el INEI, ya no lo contratamos y ya no hace el estudio, entonces todos felices. Los últimos datos que tenemos son hasta el 2007-2012. Se desperdició la oportunidad del censo del 2017, ¿no? Y esperemos que no ocurra lo mismo con el del próximo año si es que se realiza, ¿no? Entonces, es importante ver cómo en Lima tenemos ya pues un 50% de población en asentamientos humanos. Hace 100 años, el 85% de la población de Lima vivía en tugurios, en callejones, casas de vecindad. ¿Sí? Cómo ha cambiado la forma de ocupación del espacio, ¿no? En esta tabla, creo que es la última, cuando estaba estudiando, porque todo esto me olvidé de mencionar, es producto de un estudio que estoy haciendo en San Marcos, ¿no? Uno distingue el periodo de barriada asistida con el periodo de libre mercado, ¿no? Hay una serie de diferencias que ya las conocemos, ¿no? En vez de industrialización hay una economía extractiva. Lo que siempre sigue es la dictadura y democracia, ¿no? Oscilamos entre dictaduras, eso no ha cambiado. Lo que está en rojo no ha cambiado, el clientelismo tampoco ha cambiado, ¿no? Pero todo lo que está en letra negra sí ha cambiado. Voy a detenerme, ustedes pueden leer la tabla, por ejemplo, en las organizaciones vecinales hemos pasado de organizaciones de base fuertes, autónomas y con control territorial a organizaciones vecinales y otras con vínculos débiles. Atomización organizativa, fragmentación y precarización organizativa, desconfianza entre población dirigente y entre dirigentes, urbanizadores piratas dirigiendo organizaciones vecinales, porque como sabemos, el urbanizador pirata crea la asociación y es el máximo dirigente de la asociación. O sea, no es solo el empresario capitalista ilegal que urbaniza el suelo, sino que asume también la organización social, ¿no? Cumple un doble papel, ¿no? Y acá lo que ha ocurrido, entre otras cosas, es que algunos vectores, por ejemplo, la Iglesia Católica Progresista, que tuvo mucho aporte en el siglo XX, ya no activa en los barrios, no hay prácticamente partido de izquierda, ya no hay sistema de partidos, ¿no? Y hemos pasado de un comunitarismo a un individualismo, a una debilidad de comunidad y a un todo vale, ¿no? Esas son las características, digamos, del contexto, ¿no? Bien, entonces vamos a ver ahora los aspectos de territorialidad. O sea, si entendemos la territorialidad como la apropiación y construcción del territorio, ¿no? Nosotros debemos tener en cuenta que la sociedad peruana se ha mercantilizado. Esto significa pues que el valor de cambio está predominando sobre el valor de uso, ¿no? El Estado se ha retirado, ya no hace programas de acceso ordenado al suelo. Y entonces, ¿qué características tiene la ocupación del territorio?
En primer lugar, es importante ver el perfil del poblador, ¿no? Cuando trabajamos hace algunos años con firmas de ingenieros haciendo los diagnósticos de la población que demandaba agua, es muy típico. Aquí en Lima, cuando la mujer sale embarazada, se va con el marido y nace el hijo, se va a la casa de la mamá y vive ahí hasta que van a nacer el segundo hijo, y cuando van a nacer el segundo hijo buscan un terreno, ¿no? Ese es un patrón más o menos de reproducción que hay en Lima, buscan el terreno propio. Ese terreno propio es el terreno en Lima, ya el terreno residual, ¿no es cierto? Terreno improductivo, en cerros, etcétera, etcétera, y ahí o invaden o compran, ¿no? Hay mini asentamientos, algunos de 20 a 80 lotes. ¿Por qué es importante el mini asentamiento? Porque son la unidad mínima de organización política del territorio. Cuando la población barrial pide ayuda del Estado a un programa estatal, la unidad barrial mínima es el asentamiento. Entonces, si el asentamiento tiene 20 lotes, es para 20 lotes. Si tiene 500 lotes, es para 500 lotes. Por lo tanto, el hecho que haya mini asentamientos y ya no haya programas de acceso ordenado al suelo del sector público ha generado dificultades para los que viven ahí y ha generado dificultades para el Estado, ¿no? En el libro de Espinosa y Ford sobre la inversión pública, esto se ve claramente cómo las municipalidades no pueden atender estas demandas y tienen que hacer, a uno le dan un muro de contención, a otro le dan 40 metros de pista, a otro le dan 100 metros de vereda, y van así avanzando por asentamientos humanos, ¿no? Y en el caso de la territorialidad como tal, yo tengo acá un dato, ¿no?, basado también en el trabajo de Espinosa y Ford, de la expansión urbana de las ciudades, pero con alguna información que me dieron los autores, que no está en el famoso trabajo ¿no? En las 48 ciudades de Lima, del Perú, entre 2002 y 2017, tomando foto aérea, la expansión urbana solo ha sido 9% formal en el Perú. O sea, el 91% de las ciudades ha sido informal del territorio. En Lima estamos un poco mejor, ¿no? La invasión, la ocupación formal ha sido del 9%, perdón, y la nacional es 7%. O sea, estamos 2 puntos más. Entonces, lo que tenemos en Lima es que la ocupación de invasión es del 43% y la del mercado informal es del 48%. Estos datos están confirmando que ya la invasión fue, pues, ¿no? Ya dejó de ser, y ahora la modalidad predominante de formación de una barriada es el urbanizador pirata, ¿cierto? Ahora, no voy a entrar en el detalle por tiempo, pero digamos que los que más producen este mercado informal son loteadores informales que no proveen infraestructura, porque hay otros que sí proveen. Si alguien necesita un terreno, puede ir a Caraballo, va a una chacra y le venden un terreno con un sistema provisional de desagüe, con agua de pozo. Eso te provee infraestructura, pero eso es pues el 6.5%. El 32.5% es que te venden el terreno pelado, tizado, pero pelado, ¿no es cierto? Entonces, conviene distinguir la territorialidad en los mecanismos mercantiles y en los no mercantiles, o sea, en las invasiones. En el caso de las mercantiles, lo que tenemos es que el trazado de la superficie y la distribución de los lotes no está a cargo de la población que ocupa o compra, está a cargo de la empresa ilegal que se ha formado, que como todos sabemos está en colusión pues con las autoridades mediante mecanismos de corrupción. Eso creo que es evidente, no hay que
detenerse más en eso. En otras palabras, todos estos mercados son de pleno conocimiento de las autoridades, de la policía, de la superintendencia binacionales, de COFOPRI, de la... Todos saben que existe, todos saben que existe. Si no, vayan ustedes a Pasamayo, cómo se está lotizando ilegalmente todas las alturas del Pasamayo para que viva la mano de obra barata que va a trabajar en Chancay, ¿no es cierto? Y todos saben que está ahí y nadie hace nada. La vez pasada estuve en el Ministerio de Vivienda y ya un poco más y hacíamos chistes con los funcionarios de vivienda sobre la situación. Porque claro, todo el mundo dice, sí, pero es la policía la que debe intervenir, pero es tal, y nadie interviene finalmente, pero muchos de ellos cobran, ¿no? Entonces, acá hay una relación muy conflictiva con el urbanizador pirata por algo que hemos estudiado en San Marcos. El urbanizador pirata, ¿no? Cuando está vendiendo los lotes, no vende todos los lotes, ¿no es cierto? Vende por partes, ¿no? Cuando está vendiendo todos los lotes, le queda pues entonces, la población que ya compró quiere COFOPRI, quiere regularizar. Y normalmente hay muchos conflictos y después la población misma entra al territorio a habilitarlo, ¿no? En el caso de las invasiones es mucho peor. Parece mentira decir, pero los urbanizadores piratas la hacen mejor que los invasores, ¿no? En los invasores la característica es que por lo general son desordenados. Los dirigentes vecinales están viendo cuánto agarran, ¿no es cierto? Por eso los asentamientos se fraccionan a cada rato, ¿no? Hay una invasión de 100 lotes, se pelean por el dinero y se forma otro de 50 y otro de 50. Así es como vamos avanzando en las invasiones, ¿no? Y bueno, como ya se me acabó el tiempo, yo quería hacer una conclusión. Obviamente el modo de producción de la ciudad y del espacio ha cambiado entre la barriada asistida y la actual, ¿no? Hay diferencias del proceso de territorialización entre las invasiones y los mercados ilegales de tierra. Los mercados ilegales de tierra la hacen un poco mejor, ¿no? Si no fuera porque venden tierra pública que usufructan, que el mismo Estado debería vender en todo caso, y no esperar que aparezcan estos traficantes, ¿no? Y entonces yo quería hacer una pregunta que todavía no la puedo responder, que tiene que ver con el hábitus, ¿no? Normalmente en la época de la barriada asistida, el territorio era apropiado como una representación simbólica, como un imaginario, ¿cierto? Cuaves, ¿no? Villa El Salvador, el Príncipe de Asturias, Cuaves, Palome de la Paz, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿y estos mini asentamientos o asentamientos grandes como los de Jicamarca, donde los dirigentes comuneros venden terreno, se genera territorialidad? O sea, se está generando ahí un imaginario colectivo, se genera sociabilidad, hay relaciones de vecindad e identidad. Habría que investigarlo, pero la mayor parte de los que han escrito sobre el tema dicen que no hay ni va a haber. Entonces veamos qué es lo que nos espera a futuro, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias, profesor Calderón. Ahora le doy la palabra al profesor Alejandro Díez. ¿Puedes ponerla? Buenos días todavía con todos y con todas. Placer estar compartiendo esta mesa con colegas que además uno vive leyendo. Además, entonces lo que yo voy a tratar de hacer es una cosa intermedia entre lo que hemos visto. O sea, poner un poco de teoría, poner un poco de casuística y tratar de vincular eso con la historia de las ciencias sociales y de nuestra facultad. Entonces, ya. Entonces, bueno, y el problema tiene que ver con estos conceptos de territorio que yo asocio al concepto de propiedad, ¿no? Antes, vamos a decir así, no había este mundo de territorio, propiedad, derecho, la gente ocupaba la tierra, ¿no? Y se expandía sobre esa lógica. Entonces, todo esto era considerado como algo que todo el mundo tenía y manejaba, hasta que en algún momento, cuando se construye en esta lógica de sociedad industrial, capitalismo, etc., entonces empieza a aparecer la propiedad como un elemento central. Entonces, y esto se construye como un consenso global, ¿no? Temprano, inventado en el siglo XVIII,
que cambia el régimen de propiedad que también se aprecia en Perú en historia entre el tránsito entre el siglo XVIII y el siglo XIX y la República. Y entonces, y a partir de ahí, en esta construcción de la noción moderna de propiedad, se pierden una serie de elementos de lo que era la tierra. Entonces, si comenzamos con... Esto es lo que voy a plantear es más o menos aquí. ¿Cómo pasamos del problema de la tierra al problema de las lógicas territoriales? Que es la historia de la facultad, ¿no? La facultad se construye, ¿no?, en los años 60, en la época de la reforma agraria. Las primeras tesis, buena parte de las primeras tesis eran la SAI no sé qué, la CAP no sé cuánto, el problema de los campesinos sin tierra en tal lugar, la movilización, etc. Bueno, luego este ciclo pre-reforma agraria y todo el problema de la tenencia, el registro, la titulación y cómo es que la propiedad se convierte en un maldito trámite, ¿no? Y luego, como bien mencionó Flick al comienzo, toda esta lógica del giro territorial y las condiciones actuales, donde la realidad de la propiedad y el territorio son un montón de capas unas encima de otras que nadie entiende y sobre las cuales no hay ningún tipo de política. Ya, entonces, comenzamos con eso. O sea, la discusión en las ciencias sociales es el problema del indio, el problema de la tierra, tierra o muerte, ¿no? O sea, le damos la tierra a los campesinos y solucionamos el problema de desarrollo del Perú y además eliminamos la desigualdad y nos desarrollamos económicamente, ¿no? Todos sabemos que no funcionó. Entonces, y el problema viene de que el propio elemento tierra ya era un asunto mucho más complejo de lo que decían las leyes y de lo que practicábamos cuando ocupábamos la tierra. Entonces yo he puesto, por ejemplo, al medio solamente 3 palabras, ¿no? Tierra, land, ter, pacha. 4 idiomas distintos que dicen cosas distintas del sujeto que están describiendo. Y además, el conjunto de reglas que ordenan la tierra en cada idioma no dice lo mismo. Land Tenure System es distinto que el sistema de la tierra, es distinto que el régimen de propiedad, es distinto que el sistema foncier, ¿no? O sea, a pesar que hemos construido un constructo sobre propiedad legal igualita, los conceptos, la realidad y la forma como esa realidad es mirada por cada idioma, no digamos por cada sociedad, no es la misma. Entonces al costado están un montón de elementos que hacemos con la tierra, ¿no? Y a este lado un montón de elementos que utilizamos para nominar los pedazos de la tierra. Entonces, y todo esto es algo que los antropólogos llaman, o perdón, los antropólogos marxistas, proceso de apropiación. ¿Cómo es que hacemos que esta tierra, este espacio, este territorio, sea, entre comillas, de alguien, sea lo que sea que signifique sea? Entonces, toda esta lógica de la propia propiedad como idea, ¿no?, es diferente de pueblo a pueblo. ¿Qué cosa significa tierra? ¿Y qué significa apropiarse de la tierra? ¿Y qué significa que esta tierra es mía? No es lo mismo en diferentes contextos, en diferentes sociedades, en diferentes espacios, en diferentes momentos de la historia. Y eso en la lógica teórica de que la propiedad no es más que una relación entre seres humanos, ¿no? Que entre los objetos, vamos a decir, son contingentes, ¿no? Pero es lo que hace la propiedad es determinar los derechos, ¿no?, exclusivos, compartidos, disputados entre seres humanos. ¿Ya? Entonces todo esto se aplica a una cosa tan sencilla como aplicada, nosotros somos como la tierra. Yo tomo un texto de Pierre Leroy, que tiene la virtud de ser antropólogo, tenía la virtud de ser antropólogo y abogado al mismo tiempo. Y él decía que diferentes tipos de sociedades tienen diferentes formas de representarse el espacio. Y la forma como nos representamos el espacio determina, de alguna manera, las cosas que vamos a poder hacer en ese espacio. Entonces yo no voy a entrar al detalle, pueden buscarlo, topocéntrica, geométrica, ontológica, aeronómica, etc. Entonces cada una de estas cosas asume que el territorio y el espacio es otra cosa. Entonces algunas asumen que el territorio es un lugar plano que entra en los mapas, ¿no? Entonces yo pongo líneas y determino este estudio, esto del otro. Otros dicen que el territorio es sagrado y por lo tanto hay cosas que no se pueden hacer igual en cualquier territorio porque el territorio justamente no es plano, ¿no? Pero en fin, y entonces vamos a entrar a la lógica a 2 ideas, ¿no? La idea primera es la idea de este territorio, que es una porción de la naturaleza ocupada por una sociedad que tiene sí una serie de reglas, una serie de características, que se ha construido y está en un lugar determinado del planeta y que por lo tanto va a tener un conjunto distinto de disposiciones posibles, de lo posible. Pero sobre esto nosotros construimos una noción más compleja, que es la propiedad de un territorio. ¿De quién es este espacio? ¿Qué significa que sea de alguien? ¿Qué significa lo que esa sociedad puede hacer con ese espacio?
¿no? Y esta propiedad de un territorio es también, vamos a decir, un espacio disputado en sí mismo. Entonces yo voy a poner algunos cuantos elementos interesantes para pensar eso en nuestro espacio y en particular en el tema de comunidades campesinas, que es lo que yo trabajo. Entonces lo primero es que los grupos se vinculan con los territorios. Y estos se vinculan de una forma de adaptación específica que está asociado por lo general, históricamente, a la producción y a aprovecharse y a vivir en ese territorio. Lo segundo es que para que eso funcione tiene que haber normas. Normas de la sociedad, normas del Estado, y que están vinculados por lo general a la forma como vamos a vivir en este espacio y producir en este espacio. Lo tercero es que estamos en un mundo de estados y por lo tanto los territorios son siempre negociados con los estados. Negociados, peleados, disputados, etc. Marica nos ha mostrado cómo se construye la nación One Piece en el contexto mayor del territorio peruano también, ¿no? Entonces, y además hay una serie de representaciones, rituales e imaginarios sobre el espacio que nos dicen qué cosa el espacio es desde una lógica distinta de sociedad en sociedad e incluso dentro de la misma sociedad. Y hay un elemento interesante, ¿no? La ley de comunidades campesinas, que actualmente está desfasada, porque la mitad de sus artículos son anticonstitucionales según la nueva constitución de esta ley anterior, ¿no? Dice que, de alguna manera, las comunidades tienen un territorio en propiedad. Esto es un elemento así que se les fue, porque en el momento del debate del año 86-87, cuando se debatía la ley en un congreso que era mucho más pensante, Luis Alberto Sánchez estaba en contra de este artículo y decía que las comunidades pueden tener propiedad, pero no pueden tener territorio, porque el territorio es del Estado. Pero lo que importa es que al final quedó que las comunidades tienen territorio y propiedad. Ejercen propiedad sobre un territorio. Entonces, y muchas de las cosas que las comunidades reclaman en el mundo de los conflictos es justamente sus derechos territoriales sobre su propiedad. Y esta idea nos lleva a un problema adicional. ¿Cómo organizamos que un colectivo gobierne un territorio? Y entonces, en algún momento hicimos acá desde la universidad, en alianza con el IES, una serie de trabajos sobre cómo es que los colectivos gobiernan los territorios y encontramos que hay varias maneras de manejar ese territorio, hay varias propuestas teóricas, no voy a entrar a los detalles, pero hay dos formas de gobernar el territorio. Hay un gobierno más propietario y hay un gobierno más territorial. Entonces, cada una de estas dos formas de gobierno implica cosas distintas. Las formas propietarias implican grado de control, que son los que Ostrom y otros discuten sobre cómo manejamos nuestro territorio. En tanto que las lógicas más territoriales tienen que ver con las decisiones de cómo es que yo voy a manejar ese territorio en términos de sus usos, sus disposiciones, sus posibilidades de desarrollo futuro, etc. Entonces, en realidad, cuando uno opone propiedad y territorio, oponemos lógicas distintas de lo que las sociedades pueden hacer y hacen en ellos. Y entonces, para decirlo en fácil, todas las lógicas de territorio y jurisdicción, todas las lógicas territoriales son jurisdiccionales. Tienen que ver con lógica de gobernabilidad y lógica de gobernanza. Tienen que ver con alianzas mucho más complicadas. En tanto que las lógicas de propiedad y uso de control tienen que ver con gobierno, con acción concreta y también con gobernanza porque los derechos siempre están superpuestos en un territorio dado. Entonces, dicho eso, hay dos formas, digamos, de manejar el territorio en el Perú desde la perspectiva de las colectividades y las comunidades. Y para decirlo en fácil, no voy a entrar a los detalles, hay una forma intensiva de manejar el territorio, que es la forma como lo hacen las comunidades de costa y de sierra, y hay una forma un tanto más extensiva de manejar el territorio, que es como lo hacen las comunidades amazónicas, ¿no? Por el grado de control, disposición y de tipo de cosas que se puede hacer sobre ese territorio. Bueno, y entonces, todo este espacio está sujeto a, vamos a decir así, los problemas que ha estado mencionando Maritza al comienzo, de la globalización, las actividades extractivas y además la legislación, ¿no? La nueva ley de tierra, la ley de formulación territorial, etc. Hay una serie de elementos que cambian la regla de juego. Además, en un contexto global que después de la crisis de los precios del 2007, lanzó lo que se llama la campaña de acaparamiento de tierras o land grab a nivel global. Perú es una nada en términos de transacciones de tierras, pero hay también estas lógicas de acumulación de grandes espacios y que se ve en el espacio extractivista, sobre todo en la Amazonía de Perú. Entonces, y quería terminar con un caso muy sencillo para aplicar todas estas ideas a un caso concreto. Yo podría haber escogido 4 o 5 comunidades distintas, pero escojo la que más conozco. Entonces, el caso de Catacaos, ¿no? Para mostrar todo este problema. Entonces, y todo puede presentarse como un cuento.
había una vez comunidades en el espacio peruano que vivían de sus tierras, ¿no? Y sencillamente trabajaban, la peleaban con las haciendas de vez en tanto, pero ocupaban la tierra más o menos para producir, vivían de su producción agropecuaria, su pequeña ganadería, vendían parte de su producción, se comían la otra parte, en fin, hacían su artesanía, en fin, y consideraban un territorio como común, y todo mundo aceptaba que ese territorio sea más o menos común, ¿no? Entonces, por supuesto, esta tierra fue ocupada durante varios cientos de años, desde la colonia, etcétera, etcétera. Luego fue disputado con los vecinos cuando crece la población, se disputan entre comunidades, se disputan con las haciendas de la tierra y se van peleando. Luego la reforma agraria les permite recuperar una parte de estas tierras y se los convierte en propietarios, ¿no? Pero luego empiezan los problemas de la titulación y los nuevos cambios de propiedad, entonces nos titula el Estado a una parte, ¿no? Pero luego tenemos el espacio actual, el momento actual, donde los territorios son espacios disputados y todo mundo quiere tierra, ¿no? Nadie quiere que haya control territorial en realidad para que, entre comillas, el mercado pueda desenvolverse abiertamente. Entonces, esto no se ve muy claro, pero allí la parte verdecita al medio son las tierras de Valle de la Comunidad, actualmente casi todas tituladas, ¿no? Lo que está en blanco, ¿no? Son los espacios de eriazos comunales, ¿no? Y ahí sí, hay un montón de rayitas que no se pueden ver a la distancia, pero pueden ver cómo todo el espacio hacia el norte está asignado a alguien. Alguien reclama esa tierra como su propiedad y toda la parte superior del lado del inferior está también todo con cuadraditos de alguien que reclama ese derecho. Ese alguien es un comunero, una asociación de comuneros, una empresa, el Estado, etcétera, ¿no? Y solamente la parte de abajo es propiedad, entre comillas, comunal libre, ¿no? Que tiene, en el caso de Catacaos, el pecado de no estar titulada, ¿no? Entonces, y Catacaos es todavía una de las comunidades más grandes del Perú. Llegó a tener 25.000 comuneros inscritos, ahora solo tiene 6.000 y pico, ¿no? Llegó a tener la propiedad o reclamar la propiedad de casi 1 millón de hectáreas, ¿no? Pero su gran tragedia, como decía, es que su tierra no está titulada. Entonces, como no está titulada, esa tierra es eriaza, por lo tanto, del Estado, y por lo tanto, cualquiera la puede usar. Lo interesante es que la puede usar el Estado, pero también la puede usar la comunidad. Entonces la comunidad entrega certificados de posesión que en teoría no tienen ningún valor, pero que frente al Estado significan el primer documento que te permite luego formalizar la propiedad exclusiva. Entonces hay una parte, la comunidad usa su territorio para expandirse, ¿no? Porque hay más gente, necesitas más tierra, necesitas tierra para producir, pero también para tus casas, etc. Entonces los certificados comunales permiten que con el tiempo esa tierra pueda tener un poco más de seguridad jurídica, le dicen, ¿no? Bueno, y a partir de los años de la liberación de mercado, como mencionaba, hay urbanizaciones piratas, hay un montón de gente que ocupa la tierra de manera más o menos informal, ilegal o criminal, ¿no? Y terminan ocupando estas tierras de tal manera que se empiezan a convertir cada vez más en tierras privadas y transferibles. Hay una discusión en la filosofía crítica, la teoría crítica, que dice que la propiedad es un robo, ¿no? Entonces, si es que tú no tienes propiedad, no te pueden quitar la tierra con tanta facilidad como cuando tienes el título, ¿no? Entonces, y esto no se puede hacer, además, curiosamente, sin cierto grado de complicidad de las propias comunidades, ¿no? Complicidad, para no llamar de frente corrupción. Entonces, hay casos ya, con los comuneros de Catacaos piensan que después de hace 20 años, todos los presidentes comunales han traficado tierras, de manera más o menos ilegal, más o menos informal, más o menos corrupta. Entonces, 3 grandes casos de presidentes, el primero como 10.000 hectáreas, el segundo 20.000, el tercero 5.000, ¿no? No voy a entrar a los detalles de las cantidades, etcétera, eso está además publicado, se puede rastrear, pero el tema es que el gran problema, bueno, y uno de los casos ha sido muy famoso, está asociado a los problemas del sodalicio y la primera tráfico de tierras, donde en realidad no se sabe si en efecto el presidente traficó o no traficó, porque son documentos imperfectos, luego legalizados, están en registros públicos, ¿no? En teoría vamos a decir así, pasa lo mismo en el espacio urbano, de asambleas que de repente no hubo, pero hay documentos que dicen que sí hubo la asamblea, o documentos legalizados por un juez de paz imperfectos, pero que luego terminan siendo perfectos y terminan en manos de empresas absolutamente formales, ¿no? Por mecanismos de varias ventas de tierras, etcétera, ¿no? Entonces, y todo esto está asociado a un problema de gobierno de la propia comunidad. O sea, porque todos estos problemas de territorio no son solamente un problema de cómo la comunidad pelea contra el Estado para manejar su espacio, sino también de cómo la comunidad se gobierna a sí misma.
y el mundo global, ¿no? La lógica más individual y la expansión del capitalismo personalizado, digámoslo así, hace que ese gobierno sea cada vez más difícil. Entonces, ustedes pueden ver ahí, en los últimos, estos son solamente los últimos 10 años, pero pueden ser los últimos 15, pero pueden ser los últimos 25. Todas las comunidades, todas las presidencias comunales han tenido problemas, ¿no?, electorales. Todas las discusiones, todas las directivas comunales son cuestionadas, ¿no? Cuestionadas porque hubo fraude, no se presentaron todas las listas, me impugnaron no sé qué, hubo gente que no se inscribió, en fin, ya todo eso. Y puedo mostrar ejemplos de este tipo para Sechura, para Catacaos, para Olmo, para Chongoyape, para Ucayama, para Jicamarca, etcétera, etcétera. O sea, es un fenómeno que no es exclusivo de este caso de la comunidad del norte, ¿no? Entonces, ahí en el juego, lo que tenemos que mirar como científicos sociales es que en realidad hay un montón de procesos de tierra, ¿no?, que tienen que ver con titulación, apropiación comunal, privada, tráfico de tierras, pero también hay procesos de defensa. O sea, todo esto no pasa sin que haya gente que quiera defender su territorio y protegerlo. Y que van algunos de estos no solo en la lógica del territorio de la propia comunidad, sino de territorios mucho más amplios. Grupos de comunidades empiezan a pensar que lo que dicen los amazónicos es interesante. No hay que pensar el espacio del territorio comunal como un territorio exclusivo y limitado por mi propiedad, sino que forma parte de un territorio más amplio que compartimos y que lo que le pasa a mi vecino me pasa a mí también. Entonces hay una serie de juegos en los cuales las respuestas son distintas. Entonces hay respuestas individualistas dentro de los grupos colectivos, hay respuestas colectivas y hay distintos proyectos que están en juego. Y para decirlo en fácil, la lógica es: ¿nos repartimos la tierra y todos felices, o la defendemos colectivamente en términos del futuro común? Ya. Y con eso terminaría mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, profesor Díez. Ahora le damos la palabra a la comentarista María Isabel Rami. Muchas gracias por la invitación y felicitarnos todos por estos 60 años, especialmente a través de Fanny, la decana, pero creo que es realmente un honor estar en esta que fue mi casa de formación, ¿no? Entonces, en estos 60 años. Una primera cosa, y por ahí quiero entrar primero a la ponencia, las ponencias han sido, creo, excelentes y nos plantean una realidad muy retadora, muy nueva conceptualmente y políticamente, pero quería comenzar con hace 60 años, y hace 60 años se funda la Facultad de Ciencias Sociales, simultáneamente se funda una institución como el IEPE, que también la semana pasada ha celebrado sus 60 años, y creo que eso sucede porque es un momento, hace 60 años, en los años 60, en que se buscaban categorías para entender procesos nuevos, ¿no? Pero el país estaba cambiando, había, no sé, pues, democracia, movimientos campesinos, migraciones, industrialización, urbanización, etcétera, y entonces había que buscar comprender el país, y entonces se crean dos instituciones que se han mantenido durante todos estos años tratando de dar cuenta. Ahora, 60 años después, creo que se abre otro momento de reflexión sobre el Perú, sobre qué ha cambiado, y entonces estamos a la búsqueda de temas, de categorías nuevas para comprenderlo, ¿no? Una de esas categorías en las ciencias sociales, y lo han mostrado los ponentes, es la categoría de territorio y territorialidad como categoría para el análisis. Digamos, es una vieja categoría de la geografía económica, ¿no? La geografía económica se plantean los costos de transacción, las bambas. Tengo que llevar mineral de la puna de Apurímac a la costa peruana.
un mineroducto me cuesta tanto, una carretera me obliga a pagar un costo social. ¿Cuál es costo-beneficio? ¿Qué hago? Típico problema de economía, de geografía económica, ¿no? Cómo llego al puerto. En antropología, como nos ha mostrado Frederica y en parte también Alex, la cuestión del territorio entró ya desde las discusiones sobre las comunidades originalmente, desde los 70, etcétera, ¿no? Y en sociología creo que es una discusión más reciente. Aparece como una discusión de la gestión, de qué se hace con el territorio, quién lo hace, quién está a cargo de ordenarlo, controlarlo, decir, aquí se hace minería, es interesante, incluso cómo se denomina el territorio, ¿no? Y en estos casos de los pueblos indígenas que reclaman gobierno autónomo, es también hasta dónde llega, etcétera. Pero, digamos, y también es un tema de actores y quiénes son, quiénes lo construyen. Hay nuevos actores, nuevos sistemas de poder que nos permiten entender estas lógicas territoriales actuales. Todos, en realidad, un poco menos en el caso presentado por Frederica, ubican este periodo de predominio del mercado o este periodo de neoliberalismo, este periodo en el cual el Estado se inhibe de su rol de ordenador, organizador, dinamizador, etcétera, y le deja ese espacio al mercado. Ubican en ese periodo el surgimiento de una problemática de territorialidad, porque hay nuevos problemas, conflictos territoriales, ¿no? Me pareció muy interesante en esta búsqueda de categorías que nos den cuenta de qué está pasando en el país, esta noción de territorios dependientes que nos plantea Maritza Paredes al interior de estas nuevas dinámicas de un capitalismo extractivo que se expande y que involucra espacios que antes no, y eso no lo han dicho mucho, pero son espacios que antes siempre existían como territorios. En la parte de había una vez una comunidad, pero que se consideraban un poco fuera de las dinámicas fuertes del mercado y hoy en día están plenamente integrados y creo que en esta categoría de territorios dependientes, esta discusión incluso con la teoría de la dependencia, aparecen algunos temas de la mayor relevancia. Uno, en cierto modo, y que luego lo vamos a encontrar más adelante, pero sí está en esta entrada más teórica de Maritza, es la desaparición del rol del Estado, digamos, ¿no? Si un territorio es un espacio articulado, normado, vivido, ejercido, como lo llama Frederica, sin embargo, lo que tenemos son territorios sin un ordenamiento, sin un rol ordenador del Estado. Hay una mayor autonomía local con todos los temas de descentralización. Sin embargo, esto tampoco llega a ser un Estado ordenando. De hecho, muy interesante, en la exposición de Julio Calderón, en este
tema de la aparición de nuevos asentamientos, mini asentamientos, que no necesariamente son como fueron invasiones, sino son más bien compras a traficantes de terreno. Hay este tema de un Estado que sabe que esto pasa y no interviene. En un país con 75% de PEA informal, hay un Estado que sabe que la gente está transgrediendo, digamos, normas para vivir, pero como no hay que cuestionar demasiado la manera como se las arreglan para vivir, y entonces aparece este mundo que creo que tiene una característica importante, muy grave, en que siendo los territorios espacios en los cuales el Estado ya renuncia a su organización, a su ordenamiento, a su normatividad, y queda solo el mercado como el articulador, el potencial de organización delictiva de estos territorios es enorme. Y esto es lo que creo que con esta especie de prescindencia del Estado, ¿no? Digamos, a todos los temas, primero de soborno, autoridades que hacen la vista gorda y luego autoridades que ellas mismas trafican, ¿no es cierto? Y eso lo hemos visto en la ciudad. Y luego, como nos mostraba Alex, no solo autoridades estatales que trafican, sino autoridades de la propia población que vive y es, comillas, propietaria de este territorio en la medida en que territorio y propiedad en este contexto de organización por el mercado, es decir, por nadie, digamos, se crean estos nuevos actores que ordenan el territorio de manera delictiva, ¿no? Y esto se hace vida y costumbre de muchísima gente. Entonces, una cosa que me preguntaba cuando Maritza Paredes hablaba de las 3 ideas finales para reinterpretar los conflictos ambientales en esta nueva dinámica de territorios, en la que más, eso sí me pareció muy interesante, cómo los actores locales empiezan a tener vínculos que no necesariamente son con el Estado Nacional, sino con actores de fuera, transnacionales, internacionales, una banca, un traficante de oro que se lo lleva a la India, en fin. Esto tiene y en la cual, digamos, las comunidades empiezan a negociar también esta posibilidad de una actividad ilegal. Esto creo que puede terminar llevando, y yo no sé si tú lo ves así, o ustedes lo ven así, a un conflicto entre pobres, digamos. El tema, por ejemplo, o sea, Ayacucho y Puno han manifestado en acciones colectivas los problemas que le genera la minería ilegal en las partes altas. Tenemos un problema de cabeceras de cuenca que contaminan la cuenca. Está 4 lagunas, 4 cuencas, por ejemplo, exigiendo descontaminación. Tenemos un problema gravísimo con el agua, y en Puno y en Ayacucho, últimamente, con el Razuhuilca, que resultó siendo, después de décadas de demanda, de hacer la represa de Razuhuilca para usarla en Huanta, para regar la palta, para poder exportar, ¿no es cierto? Ahora está llena de metales pesados por una minera. Hay un tema que en este abandono, bueno, abandono que no es nuevo,
¿no?, del Estado aparece de manera muy fuerte, y en la urbanización yo lo hubiera querido ver un poco más, que es este tema ambiental de la urbanización. Tanto el hecho de que nos acabamos los valles, ¿no es cierto? Ya no hay Valle del Rímac, creo. Algo queda de Lurín, algo queda en el norte de Chillón, pero Lima se tragó los valles. Se está tragando las lomas y no las estamos defendiendo. Hay una pequeña asociación muy de mujeres defensoras de las lomas como defensa del agua, que se pelean con los traficantes de terreno, y la municipalidad no las quiere reconocer porque está sobornada por los traficantes, y todo eso nos pasa adelante como un elefante blanco, tanto como el nivel de contaminación de las ciudades que crecen, como las hemos visto en los gráficos de Julio Calderón, que crecen brutalmente sin tratamiento de agua servida, sin tratamiento de basura, qué sé yo, a la espalda de Palacio de Gobierno. O sea, cuando la señora voltea así, encuentra el río más contaminado del país, desde su nacimiento con relaves mineros, todos los relaves industriales, la basura de diferentes centros poblados y buena parte del desagüe de Lima, que o va al mar o ya no, pero está la planta de... Nadie termina de saber a dónde va el desagüe de 30 millones, de 9 millones de habitantes, ¿no? O el Cusco con el turismo y la economía y el nuevo mercado y el nuevo desarrollo, y tenemos 3 millones de turistas que llegan al Cusco, donde no hay una planta de tratamiento que permita que el río Guatonay y el Vilcanota no estén contaminados. Termino rapidísimo. Efectivamente, entonces tenemos estos temas nuevos de la sociedad. Hay algunos temas, sin embargo, algunos que son viejos. Hemos hablado del mercado, también en todas las exposiciones, no tanto en la de Frederica, se levanta el tema de la individuación, como en cierto modo un fenómeno nuevo. Sin embargo, habría que recordar los viejos trabajos sobre Guaypampa, etcétera, como la educación como estrategia de movilidad social siempre fue una estrategia individual, digamos. Entonces, podemos hacerlo juntos, pero también yo lo hago por mi lado, y esto tiene mucha presencia en la sociedad peruana. Los temas de desconfianza que salen de todos estos tráficos y de toda esta atomización, individuación, etcétera, pero quería mencionar esta cuestión, para terminar, planteada por Frederica, sobre estas nuevas opciones que plantean pueblos indígenas sobre la gestión del territorio, que tanto efectivamente la categoría pueblo está mencionada en las legislaciones, la ley de consulta previa es para pueblos, pero nadie reconoce pueblo, entonces no hay pueblos, hay comunidades, etcétera. Las comunidades fueron reconocidas solo con tierras agrícolas, que eran lo mínimo, y todo su espacio de reproducción sigue siendo, como mencionó Frica, del Estado, ¿no es cierto? Pero aparece esto como una nueva gestión. Y yo, pues me pregunto si efectivamente en las condiciones de presiones externas, de internacionalización de las dinámicas territoriales, de nuevos actores, etcétera, el autogobierno de los pueblos da una buena opción para la gestión territorial en este espacio que se desarma de mini asentamientos o de comunidades conflictivas. Solo una cosa quería mencionar, solo mencionarla en relación a lo que dijo Alex sobre tierra y propiedad.
Es muy interesante. Los registros públicos se abren en el Perú en 1890-95 aproximadamente, en el momento de la mayor expansión del latifundio, en el momento de la República Aristocrática, en el momento que se está excluyendo a los indígenas de propiedad, de voto, etcétera. Tenemos estas historias de, claro, el 19 es un desorden, pero es un desorden relativamente más incluyente que el final del 19 y el comienzo del 20, que es un orden excluyente brutalmente, y estamos ahora en un nuevo periodo de, ¿cómo lo llamaríamos?, de desorden nuevamente, en el que no aparecen sino quizás una lógica de ordenamiento que aparece por los pueblos indígenas que dicen esto es un territorio y yo lo puedo manejar, ¿no? Bien, tenemos nuevas perspectivas, pero creo que lo que nos han abierto muy bien los 4 ponentes es que tenemos unos temas de investigación nuevos y creo que esta mesa hace un excelente punto de partida. Muchas gracias. Muchas gracias, María Isabel Remy. Ahora tenemos una pequeña ronda de 2 preguntas. Para quienes estén interesados. Sí, te van a pasar el micrófono. Primeramente quisiera felicitar y también agradecer a todos los ponentes por compartir la información. Y mi pregunta va relacionada a los territorios en Amazonía, ¿no? Como mencionaron los ponentes, que hay actividades ilegales como la minería ilegal, la tala ilegal, la deforestación e incluso la construcción de carreteras que afectan a los territorios, no solo a los territorios, ¿no?, sino a la cultura, a los modos de vida de los pueblos indígenas. Y también por otro lado están las organizaciones indígenas, que son como un intermedio entre las comunidades indígenas y espacios políticos, un intermedio entre el Estado y así, ¿no? Entonces mi pregunta iba a ¿qué es lo que facilita, qué factores facilita y qué factores dificulta la acción de las organizaciones indígenas para que éstas puedan gobernar autónomamente su territorio? Eso sería. Gracias. ¿Desean realizar otra pregunta para poder responderla como que en una sola? Buenos días, muchas gracias a la mesa. Creo que han colocado varios puntos bien importantes con respecto a la territorialidad, ¿no? Mi pregunta iba orientada más a qué posibilidades de salida tenemos, ¿no? Creo que los 4 han presentado un panorama en donde frente a la ilegitimidad del poder, no solamente institucional a nivel formal del Estado, sino también ilegitimidad y de desconfianza a nivel de comunidad, ¿no?, la dificultad de construir comunidad, se han optado por diversas formas de resistencia y de acción que están presentes en el territorio, ¿no? Pero mi pregunta en todo caso sería digamos, ¿por cuál de estas acciones optar, ¿no? ¿Vamos hacia la autonomía indígena? ¿Vamos por una reforma del sistema? ¿Vamos por cambios específicos en las legislaciones, ¿no? Creo que hay diversas posibilidades de acción, pero quisiera saber desde su perspectiva cuál sería, digamos, en términos prácticos la más eficaz, ¿no? O las que tienen más posibilidades de seguir constituyéndose y dar resultados, ¿no? Gracias. Sí, bueno, uno de los participantes puede desear responder la pregunta. Me animo a tratar de
de contestar esa primera pregunta acerca de los factores que limitan la posibilidad de gobernar los territorios indígenas. Ahí hay aspectos normativos, la restricción, qué sé yo, cuando a una comunidad le da un título le dicen, pero la laguna no es tuya y el río tampoco es tuyo. Y tampoco los bosques, solamente las áreas que yo he categorizado como agropecuarias. Entonces está toda esa beta. Pero en realidad estos pueblos que están planteándose la importancia de recuperar capacidades para gobernar, reconocen que su principal problema no es la falta de reconocimiento del Estado, qué sé yo, eso dicen lo ganaremos. El principal problema es interno, es volver a construir solidaridades. Ellos identifican que la educación es la que los ha llevado a este punto tan difícil, de pérdida de conocimiento, de individualismo, que no viene tanto por el mercado, pero viene a través de, también por el mercado, pero viene en gran medida por la educación. Entonces, y bueno, ahora se suman estas nuevas amenazas que realmente cuestionan la posibilidad de ejercer gobierno y control del territorio a través de las economías ilegales. No sé cómo andamos de tiempo, porque yo tengo ganas de comentar alguna cosa de Marisa, pero mejor le damos tiempo primero a la otra pregunta, que no sé quién va a responder. Sí, yo me animo a algo chiquito nada más sobre las salidas, ¿no? Y creo que es una reflexión más sobre el papel de la academia, que además, a propósito de los 60 años de la facultad, es importante mencionar. Yo creo que es cierto que la realidad nos exige y nos apura, nos pone en una situación de crisis en términos de dar salidas, ¿no? Yo lo veo mucho en el trabajo de cambio climático, en donde ese sentido de urgencia lleva a dar salidas y acciones a veces un poco apresuradas también, y muchas veces también verticales, porque cuando uno tiene que dar salidas desde un conocimiento que no es en la práctica de los actores que están viviendo, digamos, esos problemas, y uno no incluye a esos actores en las discusiones y en las salidas, terminamos nuevamente reproduciendo una situación de vertical de la academia frente a los actores sociales con los que trabajamos. Creo que la idea de relacionar la investigación a la acción es una idea bonita, pero es una idea compleja. Es una idea que requiere un compromiso más allá de tener ideas creativas o de solamente proponer desde la investigación, sino que implica generar nudos y alianzas de trabajo constante con personas, actores, organizaciones, más aún en la realidad territorial que hemos planteado. Y creo que en la academia deberíamos tener más en cuenta que esas salidas, que esas acciones no son tan automáticas y que no surgen o emergen tan automáticas de la investigación, que requieren un trabajo previo, adicional, que implica un compromiso y un esfuerzo que hay que pensarlo y saber cómo es que se realiza, y también reconocer nuestras limitaciones de ese impacto, porque no somos los únicos actores dueños del conocimiento, sino que hay un conocimiento local que necesita estar incorporado en las acciones que se lleven adelante. Bueno, en cuanto a las salidas, en el caso urbano hay una solución legal, ya hay una ley, ¿no? Es la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del año 2021, de la cual se establecieron 4 reglamentos, se han expedido 2, uno de vivienda social. Si algunos ven en televisión este conflicto entre la Municipalidad de Miraflores y las constructoras y los vecinos, tiene que ver con esta ley, ¿no es cierto? O sea, tiene que ver con esta ley, este reglamento de vivienda social de la ley. Pero el reglamento más importante debió haber salido en julio de este año. La ley se dio en el 2021, ¿no? 3 años han pasado, pero todavía no se da
porque el reglamento es clave para implementar la ley. Esta ley lo que plantea, entre otras cosas, es que tiene que haber un operador público de suelo que gestione el suelo y el suelo público, el terreno público. Es decir, mientras no tengamos un operador, no vamos a poder aplicar la ley. ¿Qué dice la ley? Hagamos programas de vivienda social, lo cual faculta hacer programas ordenados de acceso al suelo que desaparecieron en la década de los 90 y que en parte es responsable de mucho de lo que ha ocurrido, como ya mencioné, ¿no? Después tenemos, obviamente, que el Estado, por ejemplo, empiece a controlar el suelo público y haga programas ordenados, es un golpe al corazón de los traficantes de terreno. Sería un golpe al corazón. Más difícil es el terreno de las comunidades campesinas, porque las comunidades campesinas el Estado las considera como propiedad privada, ¿no? Entonces es diferente el tratamiento del suelo público del suelo comunal. Y en Lima lo que más tenemos es suelo comunal, ¿eh? Ya prácticamente el suelo público ya se ha agotado junto con las zonas agrícolas. Nos quedan 5.000 hectáreas todavía, por si acaso, ¿no? Y también permitiría aplicar estas disposiciones, bueno, esto es todo muy técnico, ¿no? Se van a aburrir, que se llama el incremento al valor del suelo, ¿no? La obra pública genera un valor de suelo. Usted hace una estación del Metropolitano en Naranjal y esa obra eleva el valor del suelo. Lo que dicen las leyes que tenemos en el Perú es que cuando el que se benefició de ese incremento venda su propiedad, el Estado le cobra un 20 o 30% del valor de ese terreno. ¿A dónde va eso? A un fondo municipal para que haga obras. Esto se hace, por supuesto, en Alemania, Japón, Estados Unidos, Brasil, Colombia, ¿no es cierto? Pero acá siempre hay problemas. Donde veo un poco más difícil plantear alternativas es, y eso lo mencionó Marisa, la ocupación de áreas de riesgo, que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Ya medio ambiente y gestión de riesgo es lo mismo, ya se unieron estas temáticas. Por ejemplo, Puente Piedra tiene la mitad de su territorio en área de riesgo, ¿no? Y ahí hay un problema. Por ejemplo, los que invadieron cerros y el cerro se está cayendo, le piden a la municipalidad que les haga muros de contención. Y los funcionarios dicen, ¿para qué invadiste ahí? ¿Para qué le compraste al traficante? El que te vendió es el dirigente, no has debido comprar, ¿no? Entonces los pobladores se quejan y dicen, pero están poniendo parques en las zonas de abajo y nosotros necesitamos muros. Y la municipalidad le dice, sí, pero ellos pagan impuestos y reclaman impuestos para tener áreas verdes. Tú vives en la punta del cerro, no pagas ningún impuesto, invadiste, me estás haciendo problemas y quieres que yo dedique mi dinero para ti y que no se lo dé a los que viven abajo. Ese es un problema. Yo todavía no tengo solución, pero sí creo que tenemos que tratar de vincular todas estas certificaciones de riesgo que dan las municipalidades con el control también de estos asentamientos. Por ahí podría haber una solución. Voy a hacer solo un comentario chiquitito. A ver, la primera cosa que tenemos que hacer nosotros es, vamos a decir así, entender la misma realidad, ¿no? Y no cerrar nuestros propios ojos. Entonces, los trabajos, por ejemplo, de Martuchelli, que presentó el IEP en su último libro, pues, todo eso de que no hay Estado es mentira, ¿no? Todo el Estado está absolutamente manipulado, instrumentalizado, pero es falso que el Estado ha retrocedido. El Estado está en todas partes, ¿no? Solamente que hacemos la vista gorda y nadie controla el Estado. Lo segundo es que hay toda esta discusión sobre ¿para qué existen las sociedades? ¿Para qué existen las reglas? Acá parece que las reglas obstruyen y por lo tanto cuando las reglas obstruyen hay que eliminarlas. Pero todas las sociedades funcionamos con reglas y las reglas están hechas para limitar la acción de los individuos, ¿no? De cada individuo. O sea, entonces, esta idea de que hay un bien común que es por encima del beneficio individual parece que abolida, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que también tenemos que discutir y pensar. O sea, no solamente cuando los ciencias sociales hace 60 años pensaban en el país, no solamente trataban de interpretar lo que estaban viendo, sino que construían la idea de un país mejor. Entonces yo creo que esa es parte de la herencia también de las facultades de ciencias sociales, no solamente de la católica, ¿no? Entonces la idea no es solamente de criticar la sociedad para decir que está mal, sino para pensar
cómo podríamos hacer para que las cosas no estén tan mal. Ya. Muchas gracias a todos por su participación y también... ¿o quieres hacer? Marisa, ¿quieres hacer? Yo ya hablé bastante, gracias. Pero creo que Marisa No, nosotras ya. Entonces, gracias a todos por su asistencia, incluyendo ustedes. Y tenemos un pequeño coffee break afuera que nos espera como pequeño almuerzo. Y a las 12:10 aproximadamente, o 12:15, estará iniciando la segunda mesa que tratará sobre las dimensiones socioculturales del bienestar. Muchas gracias. Bueno, pues buenas felicitaciones.